Prilapsa y Mega Supply, dos empresas de destacado renombre y performance en la industria acuícola latinoamericana, quienes han decidido apoyarnos y llevarnos también pues de la mano en esta nueva experiencia en la que nos encontramos con el objetivo de renovar la Sociedad Venezolana de Acuacultura. Una invitación a todos a afiliarse a la Sociedad Venezolana de Acuacultura, a participar en nuestros boletines, a participar también pues en nuestras revistas si así lo desean. Y pues bueno, no me queda más que darle la bienvenida a todos ustedes. Hoy contamos con el placer pues de tener al doctor Marco de Donato una vez más. Muchos de ustedes conocen a Marcos. El doctor Marco de Donato obtuvo su licenciatura en nuestra insignia Universidad Oriental, Universidad Oriente, en 1992. Luego Marcos prosiguió a obtener un posgrado, PhD, en genética en la Universidad de Texas A&M, ya eso para finales del 99. Y a raíz de eso, pues Marcos se radica un tiempo en los Estados Unidos, en la Escuela de Medicina de Morehouse en Atlanta, también como investigador en la Universidad de Cornell. Y aparte de eso, pues aportando mucho siempre y con el interés de involucrarse en el área acuícola. Procede entonces a ser parte de la Universidad Oriente por alrededor de 20 años y Marcos también ha trabajado con la empresa Peak Improvement. Hoy en día, el doctor de Donato, Marco es asesor de empresas productoras de camarón, sobre todo en la parte de diseño e implementación de programas de mejora genética. Y hoy en día, Marcos hace vida en el Tecnológico de Monterrey, en Querétaro. Marcos está involucrado, o sigue involucrado con la docencia y sigue involucrado, lógicamente, con la parte de investigación. En verdad, Marcos ha sido otro gran pilar para la Sociedad Venezolana de Acuacultura, nos ha apoyado muchísimo a través de su conocimiento en seminarios, aportando mucho en lo que fue la constitución o el relanzamiento de esta nueva sociedad. Y hoy Marcos nos va a ofrecer un seminario de título Conocimiento actual de la respuesta inmune en camarones y el desarrollo de vacunas para acuicultura. Algo muy interesante. Todos sabemos que el desarrollo de vacunas es algo que se espera y sobre todo que ofrezca resultados, pero claro, tenemos siempre la incógnita que representa esa respuesta inmune, sobre todo en los camarones. Bueno, sin más preámbulo y una vez más, pues agradeciendo a nuestros amigos de Prilapsa y Mega Supply, le damos el pase al doctor Marco de Donato. Bienvenido, Marcos. Gracias, Alex. Gracias por la invitación y por la introducción. Bueno, para mí es siempre un placer poder estar en contacto con el sector y bueno, apoyar a la sociedad con este nuevo impulso que le están dando ustedes. De verdad, quiero felicitarlos porque sé que no es fácil, pero de verdad han estado obteniendo muchos logros de este esfuerzo que gracias, bueno, a los, como decir, los patrocinadores, que sin ellos, bueno, es lo que hace mover, es la grasita que hace mover todas las tuercas. Y bueno, con el trabajo arduo de ustedes que representa el tener que dedicar tiempo y esfuerzo ad honorem y que
y que bueno, creo que ya se están viendo los frutos de todo ese esfuerzo que ustedes han estado poniendo, de verdad. Entonces, quiero felicitarlos y bueno, saben que siempre que pueda apoyarlos en, en compartir un poco del conocimiento y cualquier otra cosa, siempre estaré ahí. Bueno, esta vez me salgo un poco de lo que es el tema genético, que bueno, este es un tema que tiene que ver mucho con la parte genética, sobre todo los nuevos avances que se están teniendo en esta área tienen que ver directamente con lo que es la genómica y la transcriptómica. Y déjame compartir mi pantalla. No logro. Ya. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Marco, te escuchamos y vemos la pantalla. Ok. Bueno, entonces, esta vez les voy a hablar un poco sobre lo que se está desarrollando en el área de genética y genómica. A través de los estudios de transcriptómica se han venido estudiando lo que es el sistema inmune, que ya, bueno, es un trabajo que se ha venido haciendo desde los últimos 20 años, pero últimamente ha sido importante el avance gracias a estas nuevas tecnologías. Aquí les voy a mostrar. Esto es las publicaciones que han venido haciéndose en, eh, en el área de genética y genómica, que está específicamente relacionadas a lo que es la parte de el sistema inmune, cómo funciona, qué genes están involucrados, particularmente o en general en invertebrados. Y esto, bueno, ha venido afianzando mucho del conocimiento que tenemos. Eh, esta figura, bueno, me, me gustó mucho traerla porque es una especie de resumen muy breve, claro, no tiene todos los detalles, de cómo ha venido evolucionando el sistema inmune en los diferentes organismos animales, empezando con lo que son los multicelulares más básicos, como son corales y esponjas, que ya hay un cierto nivel de un primer sistema inmune que tiene que ver con el reconocimiento celular. Y bueno, ahí intervienen lo que son estas estructuras específicas y receptores que te permiten conocer lo que es propio de lo que es extraño. Por ejemplo, en las esponjas ya se dice que las esponjas son colonias celulares, y para poder establecer esas colonias celulares, tiene que haber el reconocimiento entre células, y ya hay un nivel más de especialización donde diferentes grupos de células empiezan a comunicarse entre sí y empiezan a especializarse para desarrollar diferentes funciones dependiendo de su estructura y su ubicación en lo que es el cuerpo, pues, de las esponjas. En los corales ya hay lo que se conoce como el graft rejection, que es un coral no se puede pegar a otro coral, como se hace, por ejemplo, en plantas, porque hay un reconocimiento de que esa ya no es una parte del cuerpo, y entonces hay un rechazo, que es otro primer nivel de respuesta inmune. Luego
cuando pasamos a sistemas más complejos, donde hay estructuras especializadas y tejidos especializados que se dedican a funciones específicas, empezamos a ver ya un poco más de complejidad en el sistema inmune. Y bueno, aquí tenemos que en los equinodermos hay células fagocíticas. Bueno, en los equinodermos diríamos en todos los celomados hay células fagocíticas, empiezan a haber una respuesta humoral con aglutininas, citoquinas. En los artrópodos hay diferentes sistemas donde los principales son péptidos antimicrobianos, hay receptores que desencadenan respuestas, y por supuesto esto lo vamos a ver más a detalle, sigue habiendo un desarrollo bastante básico en lo que es el sistema inmune. Sin embargo, como verán, en un principio se pensaba que el sistema inmune de los crustáceos era bastante elemental. Ahora se sabe que hay muchos más componentes que se han venido descubriendo y se ha venido llenando, como decir, muchos espacios en blanco que se desconocían, aunque todavía faltan muchos por conocer. En el caso de los vertebrados, bueno, ya el sistema inmune incluye una complejidad mucho mayor. Hay lo que se conoce como un sistema de memoria específica contra patógenos a través de anticuerpos que reconocen estructuras, y este es uno de los elementos bien importantes en lo que tienen que ver con el desarrollo de vacunas, porque tú puedes generar una respuesta inmune que va a perdurar en el tiempo, y eso desde el punto de vista de sistemas productivos es muy importante porque te permite prevenir enfermedades. ¿Okay? En el caso de voy a ver esto para acá. En el caso de los invertebrados, a diferencia de los vertebrados, que podemos verlo en rojo, que a través de un proceso de priming o estimulación del sistema inmune, se desarrolla una respuesta que, si vemos esta línea roja, se desarrolla una respuesta que cuando hay un nuevo estímulo producto de un desafío por un patógeno, la respuesta inmune es potenciada y permite entonces combatir a este patógeno de manera muchísimo más eficiente, porque ya hay una memoria que desencadena una respuesta mucho más inmediata y potenciada. En el caso de la línea verde, es más lo que vemos a nivel de invertebrados, aunque esto es variable. Hay más una respuesta, una segunda respuesta es bastante menor, y a esto se le conoce más como tolerancia en vez de potenciación. ¿Okay? Sin embargo, sí se ha visto que en el sistema inmune de los vertebrados, de los invertebrados, hay lo que se conoce como un immune shift, en el sentido de que hay un cambio de la forma como se va a presentar esta respuesta. Los invertebrados ya se sabe que tienen una respuesta celular muy bien desarrollada, que cuando se estimula va a generar una respuesta que puede combatir con muchos de los patógenos que se va a encontrar estos organismos principalmente acuáticos. Cuando hay un segundo enfrentamiento
o estímulo, puede cambiarse esta forma de respuesta de una respuesta celular a una respuesta humoral. Y aquí se puede estar potenciando la generación de diferentes elementos que son segregados y que tienen propiedades antimicrobianas. ¿Okay? También se ha visto en invertebrados que puede generarse una respuesta ante un estímulo inicial, que esa respuesta puede perpetuarse en el tiempo y que al ser desafiado una segunda vez los organismos pueden aumentar esta respuesta y mantenerla en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce como una respuesta única sostenida. Y en algunos casos se ha visto que es un factor importante para generar una tolerancia o una resistencia a patógenos específicos. ¿Okay? Sin embargo, esto representa uno de los problemas que yo veo principales desde el punto de vista de cultivo, en el sentido de que una respuesta sostenida implica un gasto energético importante. Y cuando se hace selección genética, por lo menos en un principio siempre se ha hecho selección genética en base a animales de rápido crecimiento. Y esto implica que entonces este tipo de respuestas sostenidas se están en cierta forma eliminando los organismos que tienen la capacidad de dar esta respuesta sostenida, porque van a dedicar mucho de su energía para esta respuesta, y entonces implica que van a ser organismos o individuos con un crecimiento menor. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se ve muy claramente que hay líneas genéticas que son de alto crecimiento, y que este alto crecimiento también viene consigo que son organismos o líneas que son bastante susceptibles a diferentes enfermedades, aunado con el tema de reducida variabilidad genética. Muchas de estas líneas tienen muchas generaciones de selección con un efecto de reducción progresiva en la variabilidad genética, y esto hace que poco a poco vayan perdiendo la capacidad de poder enfrentarse a ambientes cambiantes y patógenos diferentes. Entonces, esta doble combinación hace que estas líneas genéticas de alto crecimiento sean bastante susceptibles. Entonces, están limitados a su uso en condiciones altamente controladas, con alta bioseguridad, no siendo los ambientes que normalmente encontramos en sistemas extensivos o semi-intensivos. Mientras que organismos, líneas que han sido seleccionadas por su resistencia y por su tolerancia a diferentes patógenos, se ha visto que tienen en contraposición una tasa de crecimiento reducida comparado con estas líneas de alto crecimiento. Entonces, bueno, todo parece ir en la dirección de que va a ser difícil tener una línea genética estilo one size fits all, de que, bueno, con esta línea la voy a poder crecer en cualquier ambiente y va a ser muy resistente y va a crecer muy rápido y va a aprovechar al máximo el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, lo que se está viendo es que vamos a tener que irnos por líneas específicas
en donde se han seleccionado estas líneas a condiciones determinadas que se tienen que mantener en el tiempo para que estas líneas puedan sacársele el máximo provecho. Entonces, vamos a entrar un poquito en detalle y vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo de los diferentes mecanismos que existen en los invertebrados y que principalmente hablando de camarones, se ha visto que pudieran estar, que son las estrategias principales con las que estos organismos combaten a las infecciones. En un primer lugar tenemos que hay grupos celulares. Estos grupos celulares van a estar activados por medio de elementos como beta-glucanos, como lipopolisacáridos, principalmente elementos constituyentes de las paredes celulares de las bacterias. También hay algunos virus que desencadenan estas respuestas desde el punto de vista de su cubierta, así como hongos. Diferentes hongos pueden desarrollar este tipo de respuesta y la principal respuesta tiende a ser de tipo celular, y esta respuesta de tipo celular incluye una diferenciación, una multiplicación celular y una respuesta hacia la fagocitosis de estos patógenos que están siendo reconocidos y contra los que se están estableciendo esta respuesta. También se ha visto que pudiera estar habiendo un tipo de memoria en el marcaje a nivel del ADN que se conoce como marcas o reprogramación epigenética, que va a establecer un estado activado que se puede mantener en el tiempo, incluso hasta 3 generaciones, y que puede ser un factor importante a tener en cuenta cuando estamos haciendo cultivos de organismos que están enfrentándose constantemente a diferentes patógenos. ¿Okay? Una segunda línea de reacción es a través de lo que se conoce como la respuesta humoral, que es a través de diferentes compuestos que son excretados y que tienen un efecto antibacteriano o antimicrobiano en general, que principalmente actúa a nivel de bacterias y hongos que pueden llevar, pueden representar una parte muy importante de la respuesta inmune de estos organismos. ¿Okay? Entonces, en general aquí es cómo el sistema inmune pudiera estar respondiendo con los diferentes sistemas que se han identificado en los invertebrados, bueno, principalmente hablando de camarones. Aquí vemos que hay una respuesta a patógenos que puede ser detectada por lo que se conoce como el sistema TOL, como el sistema LGBP y el sistema HAC. Estos sistemas son sistemas de
membrana, receptores de membrana, que van a estar detectando a elementos de estos tipos de microorganismos. Pueden detectar gram positivos, gram negativos, hongos, virus, y funcionan como un sistema de cascada de señalización. Esto significa que ellos van a empezar a desarrollar una señal interna a nivel celular que va a involucrar diferentes actores, diferentes proteínas que van a ir pasando esta señal y van a ir activando una serie de eventos que normalmente involucra la activación de un grupo de genes que entonces van a ser responsables de generar una respuesta. Por ejemplo, tenemos que estos elementos que entran al núcleo van a servir como activadores de los genes, y esto va a generar que proteínas se empiecen a sintetizar y que tienen que ver con los procesos de respuesta. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las proteínas de coagulación, junto con las enzimas que llevan a cabo ese proceso de coagulación, que es un proceso importante en lo que tiene que ver con una de las respuestas inmunes principales al momento de una lesión. También tenemos un grupo de péptidos antimicrobianos que van a estar siendo expresados y sintetizados con diferentes características y funciones, como tenemos las penaidicinas, crustacinas, lisocimas, estilicinas, los antilipopolisacarios. Todos ellos van a actuar directamente sobre los patógenos, generando daño a nivel de la membrana, rompiendo lo que es la pared celular, como las lisocimas. Tienen también acción antimicrobiana a través de lo que se conoce como disrupción del sistema de comunicación celular de las bacterias. Van a tener incluso el poder de generar poros en la membrana que va a hacer que, bueno, las células se destruyan, etc. También tenemos lo que es el sistema de señalización de serinproteinasas, que generan lo que se conoce como, o desencadenan lo que se conoce como el sistema de fenoloxidasa. Este sistema de fenoloxidasa al final va a terminar en la producción de melanina y la encapsulación de patógenos, así como la colaboración en el proceso de lo que se conoce como sanamiento de heridas. Bueno, se pone un poquito más complejo. Espero no ahondar demasiado en detalles para no confundirlos, pero sí quisiera mencionar los diferentes tipos de mecanismos que se han venido estudiando y se ha venido desarrollando el conocimiento. En el caso de lo que se conoce como la vía TOL, son receptores de membrana que están siendo activados, en este caso por Spatzel, que es un tipo de proteína de señalización que hace que se activen este sistema de señalización en cascada, que significa que una proteína activa a otra y así sucesivamente. En este caso, bueno, el elemento principal es dorsal, que termina entrando al núcleo y activando a los genes. Entre ellos van a ser las proteínas antimicrobianas.
que ya habíamos comentado. También tenemos el sistema IMD, que actúa a través de un receptor que detecta los diferentes componentes de las paredes celulares de bacterias, y que también por un proceso de señalización va a activar los diferentes elementos del proceso de señalización, y al final van a activar al relish, que es un factor también que entra al núcleo y que va a activar a genes que entonces van a sintetizar estas diferentes proteínas antimicrobianas. Y el otro factor importante, que es el JAK-STAT, es también un sistema de señalización celular que va a ser activado a través de un receptor de membrana. Este receptor va a generar un proceso de señalización también, va a hacer que el factor de transcripción STAT entre al núcleo y vaya a estimular la síntesis de diferentes compuestos, entre ellos las proteínas antimicrobianas, pero también se ha venido discutiendo desde hace algún tiempo para acá de que pudieran estar generando los llamados interferones, que en vertebrados se conoce que son una familia de genes que tienen múltiples tipos, y que son una de las principales sistemas de respuesta contra las infecciones virales. Hasta ahora no ha habido un consenso total, pero sí hay bastantes indicios de que sí puede estar habiendo un sistema de interferones mucho más simple que el que se ve en los vertebrados, y que pudiera ser una respuesta importante en lo que son la defensa contra los virus. Más específicamente, esta posible respuesta de interferones se está asociando a a las proteínas vago, que pudieran ser los efectores de este proceso de JAK-STAT, y que pueden activarse de la misma forma como se activan los interferones en vertebrados, a través de la presencia de fragmentos de ADN de tipo viral que van a activar el sistema de respuesta de interferones que va a sintetizar estos vagos, y que una vez entran a la célula, salen de la célula, empiezan a activar diferentes grupos de células, y que van a ser las células responsables de sintetizar estas proteínas antivirales conocidas como posibles interferones, o hasta ahora le están llamando interferon-like. Este mecanismo es bastante importante, que tiene que ver con la cascada de coagulación, y es desencadenada por diferentes elementos que ya venimos hablando de ellos. Puede ser TOL, puede ser IMD, o puede ser también el JAK-STAT. Y estos proteínas receptoras que reconocen la presencia de estos microorganismos, ya sea por detección de beta-glucanos, de lipopolisacáridos o proteoglicanos, van a activar a los hemocitos,
que son los principales en el desarrollo de la respuesta celular, y que van a reaccionar a la presencia de estos organismos, pero también van a reaccionar en presencia de daños de tejido. Estos entonces son activados y empiezan a generar una serie de factores que terminan por activar el factor C, que activa a su vez el factor F. También pueden ser activados directamente el factor G a través de los beta-glucanos, que van entonces a generar, van a activar las enzimas de coagulación, pudiendo procesar el coagulógeno en forma de coagulina junto con las proteínas coagulables y el proceso activado de peroxinetin, generando los coágulos que pueden ayudar tanto a sellar cualquier tipo de lesión que impida el acceso de patógenos y, por supuesto, la liberación de hemolinfa, y que también se sabe que se activan como forma de defensa ante una invasión desde el exterior. Y la última parte de este proceso o de este tipo de mecanismos es el proceso de el mecanismo de profeniloxidasa, que involucra un reconocimiento y una activación de un proceso de señalización en donde Relish va a activar a los diferentes elementos, como son la feniloxidasa, que va a hacer que esta feniloxidasa se utilice para generar a partir del fenol la quinona, y a su vez a partir de esta la melanina. Y esto va a ser utilizado para la encapsulación y melanización, que también es un proceso que muchas veces está acompañado con el proceso de coagulación, para lesiones y para ataques desde el exterior. Ahora les quería presentar entonces todo esto tiene que ver con el sistema inmune, que se ha visto que se puede desarrollar una respuesta que puede perdurar. Si bien no estamos hablando de una respuesta de memoria específica, tipo anticuerpos, sí se ha visto que puede generar un estímulo que puede ser, en inglés lo llaman recall, es algo así como pueden volverse a llamar estas respuestas y ser un mecanismo importante para múltiples exposiciones y una mejor respuesta ante diferentes patógenos. Aquí, por ejemplo, en un estudio en el 2005, utilizaron poslarvas de 18 días de Peneus monodon, que las expusieron a vibrios, ya sea muertas por calor o por formalina, y que fueron enfrentadas luego a la misma cepa de vibrio a los 7, 14 o 21 días. Y vieron que a medida que pasaba el tiempo, esta respuesta se mantenía, y que la respuesta era mucho más, ¿cómo decir?, potente comparado con el control que fue, en este caso, fue expuesto solamente a el vehículo, que en este caso era solución salina. Entonces, se ve una diferencia en la respuesta, sobre todo
a los 21 días de la estimulación, que hace ver que se mantiene después de 3 semanas de haber sido estimulado. Ya de por sí al día 7 se ve una diferencia, implica una respuesta potenciada que se mantiene en estas 3 semanas. Otro estudio en el 2011 utilizan juveniles de Peneus banamei que fueron también inyectadas con Vibrio Harvey, eliminados por formalina, y que ellos estudiaron la respuesta de estos animales que fueron inyectados. Después de 7 días, ellos obtuvieron las bacterias, o sea, ellos inyectaron a los animales y después de 7 días obtuvieron la hemolinfa y vieron qué pasaba con lo que era la respuesta fagocitaria o fagocítica de estos hemocitos cuando eran sometidos nuevamente con, en este caso ya eran bacterias vivas, y veían, comparando, en este caso tenían en azul los animales que eran inyectados con solución salina, y que son estos dos, y los animales que eran inyectados con Vibrio Harvey muerto por formalina, y pudieron ver que había una respuesta. En este caso, en esta primera columna, la respuesta se veía hacia Bacillus subtilis, o en esta otra columna se veía hacia Vibrio Harvey. Entonces, se ve que la respuesta hacia Bacillus subtilis no era muy específica. De hecho, no había diferencias significativas entre los que fueron inyectados con solución salina y los que fueron inyectados con bacterias muertas de Harvey, mientras que en aquellos que fueron luego expuestos a Vibrio Harvey, que habían sido vacunados, vieron una diferencia importante en la respuesta cuando volvían a exponer a este patógeno. Entonces hay una diferencia importante entre los que sí eran vacunados o los que no. Aquí tenemos otro estudio del 2002 en donde ellos utilizaron virus de la mancha blanca vivos, y que vieron qué pasaba con los animales sobrevivientes de este virus, de este primer reto con el virus, y con animales que no habían sido sometidos a este reto. Entonces, vemos que las líneas, los puntos negros, son animales que fueron sometidos a una primera instancia con el virus vivo, y luego fueron sometidos a un segundo reto después de una semana, después de 2, después de 3, después de 4, después de 1 mes, 2 meses y 3 meses. Y pudieron ver que en un principio no había, en la semana 1 y en la semana 2, no había diferencias entre el grupo control, no había sido previamente expuesto al grupo que había sido expuesto por primera vez y había sobrevivido. Y entonces vieron que la semana 3, la 4, al mes y a los 2 meses había una diferencia importante en la supervivencia. O sea, después de la segunda semana, a partir de la
semana 3, empezaba a haber ya una respuesta importante inmunológica que les permitía sobrevivir mucho más, siendo que esta respuesta a los 3 meses ya se perdía. Entonces, parece estar limitado entonces en el tiempo, el tipo de respuesta que pudiera estarse activando y que se podía mantener por un tiempo de 3 meses, de 2 meses por lo menos. Y en este estudio del 2004 hicieron una exposición en Peneus banamei, Peneus japonicus, donde hicieron una primera exposición, luego hicieron 3 exposiciones adicionales con lapsos de 10 días, y una vez que pasaban estos días de los 3 intervalos, entonces eran expuestos nuevamente en este caso, bueno, estaban utilizando virus inactivos y luego de estos 30 días lo enfrentaban a el virus vivo y vieron qué pasaba con 3 grupos de animales diferentes. El primer grupo eran aquellos que fueron enfrentados solamente a los virus de la mancha blanca inactivos. El segundo grupo era aquellos que fueron enfrentados al virus de la mancha blanca más vibrio, y aquellos que eran los controles. Y vieron que los que fueron enfrentados solo a este proceso de vacunación, digámoslo así, usando solo virus o usando PBS, tenían una mortalidad mucho mayor, significativamente mayor, que aquellos que fueron vacunados con virus y este vibrio peneicida, que en cierta forma está funcionando como un potenciador de este proceso de estímulo del sistema inmune. Y bueno, hasta aquí presentación. Si tienen dudas, estoy más que puesto a resolver cualquiera de ellas que puedan tener. Ahorita quería comentarles que estamos trabajando con una empresa que viene probando un suplemento, bueno, 2 suplementos que tienen propiedades inmunoestimulantes, y bueno, estamos buscando a ver personas que estén interesadas, que tengan sistemas de cultivo y que estén interesadas en participar en una prueba para ver su efecto en pruebas de campo. Ya se han hecho bastante investigación a nivel de laboratorio y de cultivos, como decir, a pequeña escala, pero queremos probarlo en situaciones de cultivo real. Entonces, estamos interesados. Me puede escribir a mi correo, es este que está aquí abajo, y podemos generar una prueba que pudiera ser útil para generar datos y seguir validando estos 2 suplementos que estamos probando. Sin más, bueno, quedo para resolver cualquier duda. Muy bien, muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo y tan excelente presentación. Siempre son un poco confusas al principio, pero eventualmente en las conclusiones nos da una luz que creo que a nivel de productores siempre es muy agradable. A lo mejor muchos no entendemos
la complejidad de toda esa cantidad de gráfica, pero nos alegramos mucho cuando ya simplifica un poco las cosas y nos da mejores luces en cuanto a lo que puede hacer el futuro de la industria acuícola. Y aprovechando ese ofrecimiento que haces de de estas nuevas experiencias que están llevando a cabo, tengo una pregunta de Miguel Rodríguez Garay, que él quiere saber si se puede reforzar el órgano linfoide con algún aditivo en la dieta para de esta manera mejorar el sistema inmune en los camarones. Sí, claro que sí. De hecho, ahorita hay muchas personas están haciendo investigaciones en lo que son, desde el punto de vista nutricional, cómo se puede reforzar para que el organismo tenga, como decir, los elementos nutricionales apropiados para poder dar una respuesta inmune adecuada, pero también se ha estado trabajando en lo que son inmunoestimulantes, que son suplementos que permiten activar esos sistemas que son en cierta forma sistemas no específicos, pero que pudieran mantener a estos individuos en un estado de alerta y que mucho más fácilmente pudieran estar combatiendo diferentes enfermedades o ataques microbianos. Definitivamente ese es un tema ahorita bastante activo, se está haciendo mucha investigación. Y yo estoy seguro que van a empezar a aparecer muchos productos a nivel comercial que van a tener van a jugar un papel importante en mejorar la producción. Gracias, Marco. Bueno, tenemos varias preguntas aquí, entre ellas nuestro amigo Mario Aguirre, siempre presente en estas charlas. Un saludo para Mario. Mario nos comenta, entre otras cosas, aquí en esta primera, como siempre, dicta cátedra, Marcos, gracias. ¿Qué mecanismo permite la acción de los denominados bloqueadores virales, como terapias vía oral? Mecanismos que permitan la acción de esos bloqueadores virales. Sí. Lo único que se me ocurre, no conozco el término como tal, pero lo único que se me ocurre es el uso de anticuerpos específicos que son incorporados a la dieta y que pudieran estar previniendo a los virus que se pudieran estar bloqueando su forma de acceso hacia los camarones, en este caso. Pues. Por ejemplo, si sé de algunos estudios, no en camarones, no en acuicultura, de algunos estudios que han estado generando lo que son los llamados péptidos sintéticos, que están tratando de, como decir, tapar las vías de entrada del virus con estos péptidos sintéticos y hacen que se unan a los estilos receptores, que se unan a las proteínas de entrada y que entonces, en cierta forma, inactiven a estos virus para que no puedan infectar. No sé si a eso se refiere Mario. Un saludo, Mario. Bueno, cualquier cosa le damos un chancecito a Mario después para que nos aclare o nos pregunte nuevamente. Igual tenemos otra pregunta de Mario. Vamos con nuestro gran amigo, Raúl, colaborador Raúl Ramírez también, que siempre es presente y nos apoya enormemente en todas estas tareas de colaborar y emitir información al respecto, sobre la industria acuícola y lo que está aconteciendo. Pregunta que si el vibrio atenuado estimuló el sistema inmune innato asociado a la infección como el white spot, como la mancha blanca.
el vibrio atenuado estimuló el sistema inmune innato asociado a infección viral. Sí, bueno, hay algunos experimentos en donde las bacterias pudieran estar potenciando el sistema inmune, o sea, activando el sistema inmune, y esta activación del sistema inmune hace que las defensas contra virus sean más efectivas. No se genera una respuesta específica, pero sí este estado activado hace que entonces la respuesta sea más fuerte en contra del virus, y es lo que se ha visto que pudiera estar funcionando como inmunoestimuladores. ¿Okay? De hecho, algunos probióticos se ha visto que su función puede estar ocurriendo a través de este proceso de inmunoestimulación. Perfecto, gracias. Seguimos nuevamente otra pregunta de Mario. Dice, basado en el factor de reconocimiento de los crustáceos para virus, bacterias, hongos y la activación de una respuesta celular innata y humoral, ¿cómo recomendarías la aplicación de productos como betaglucanos a fin de no promover un agotamiento de hemocitos y si es el caso de los mismos que actúen ante un desafío? Sí, bueno, creo que hace falta todavía un poco más de estudios para ver cómo toda esta información puede tener una implementación a nivel de cultivo, porque aquí se va a estar jugando con lo que es la activación del sistema inmune para estar listo para enfrentarse a cualquier tipo de patógeno que va a estar presente, pero a la vez esto representa un gasto energético, y este proceso de activación, si se exacerba, pudiera tener efectos contraproducentes. Por ejemplo, se sabe que la exacerbación de la respuesta inmune en los vertebrados genera una respuesta de inflamación, que puede llegar a una respuesta de inflamación crónica, y esta respuesta de inflamación crónica más bien es propicia a que pudiera estarse generando infecciones producto de esta respuesta exacerbada. Entonces, sí creo que falta un poquito para saber exactamente, se ha podido estudiar más o menos cuáles son los mecanismos moleculares que pudieran estarse desencadenando, pero creo que falta todavía un poquito de cómo todo esto funciona y cómo se puede implementar de una manera eficiente en cuanto a costos, pero también eficiente en cuanto a altos niveles de productividad. Siempre teniendo en cuenta que este tipo de desarrollos, igual como pasa, y lo puede decir seguramente Mario, tiene toda la experiencia para decirlo, en la vacunación en peces. No es que tú vas a vacunar a tus peces y los vas a dejar en condiciones que no son óptimas, porque dices, bueno, ya yo los vacuné y que se enfrenten a lo que venga. La idea es usar este tipo de estrategias como una forma más para obtener un proceso o un sistema que sea altamente eficiente y altamente productivo. Entonces aquí esto tiene también que estar acompañado de bioseguridad, tiene que estar acompañado de buena alimentación y de buen manejo. Perfecto. Tenemos una pregunta de Miguel Rodríguez Garay. Nos hace otra pregunta a través de nuestro canal de YouTube, que ahora transmitimos también a través de nuestro canal de YouTube. Y él quisiera saber si conoces de alguna diferencia del comportamiento del sistema inmune en camarones cuando trabajas en altas o bajas densidades. Salinidades, perdón, disculpa. Sí, en cuanto a la salinidad, lo que he podido leer es que más que el nivel de salinidad,
a menos que estemos hablando de 0 o de mayor de 40, el camarón tiene un poder de estarse adaptando a estos diferentes niveles de salinidad sin tanto problema, sin una consecuencia desde el punto de vista fisiológico. Lo que sí se ha visto es que los cambios de salinidad sí pueden impactar al sistema inmune. De hecho, todos los estudios que yo he venido revisando, y hace poco mandamos una publicación en donde analizamos todo lo que se había publicado en las bases de datos de transcriptómica, y estamos hablando de más de 1000 estudios de transcriptómica que se han llevado a cabo, y que esto está generando una inmensa cantidad de información. Lo que yo he visto en esas revisiones es que normalmente todo tipo de estrés, ya sea por cambio de temperatura, por cambio de salinidad, por una dieta no adecuada, por patógenos, siempre va a impactar en la capacidad de respuesta inmune del animal. Entonces, parece que es uno de los primeros sistemas que sufre cuando el animal tiene que adaptarse a una condición estresante. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, que si tú estás tratando de hacer mantener un sistema inmune con una buena alimentación, mantenerlo activado con estos potenciadores o inmunoestimuladores, pero entonces el manejo no es adecuado y lo mantienes en un constante estrés, ya sea también, se me olvidó hablar de amonio y de oxígeno, que también son elementos que enseguida deprimen el sistema inmune. Entonces, prácticamente estás perdiendo tu esfuerzo. Tenemos una pregunta de José Luis Ávila. Con las enfermedades que son reportadas ante la OIE para camarón, ¿qué impacto miras a futuro? ¿Qué perspectiva crees que hay hoy en día? ¿Cómo lo ves? Bueno, de hecho hay varias de las enfermedades que se conocen y que están ahorita, hoy en día, causando bastante preocupación, que todavía no están reportadas en la OIE. Y bueno, básicamente es lo que el patrón que se observa es que a medida que va pasando el tiempo van apareciendo más y más patógenos. Y esto, bueno, por un lado, a medida que amplías el rango geográfico de cultivo de camarones, vas también encontrándote en diferentes ambientes nuevos patógenos. Y también a medida que vas pasando de condiciones de cultivo extensivo, en donde tienes un grupo de animales muy pequeño, y que la capacidad de transmisión de un patógeno se ve limitada por la distancia que existen entre los organismos, va a ir en aumento a medida que vas pasando a sistemas intensivos, sobre todo si estos sistemas intensivos no están bien controlados el ambiente. Entonces, a medida que vayamos aumentando las densidades y que los animales que estén más expuestos a el ambiente natural y a nuevos patógenos, van a seguir apareciendo más y más patógenos. Entonces, yo creo que este tipo de estudios y los estudios de nutrigenómica y los estudios de mejores sistemas automatizados para optimizar el manejo van a ser clave para poder mantener esta tendencia a aumentos de las densidades de cultivo.
Marco, ahora que mencionas todo esto, hablamos de mantener condiciones de cultivo, pero mostrabas una lámina donde en estos últimos años la cantidad de investigación científica a nivel de lo que es genética es abrumadora, ¿no? Me imagino que tú, estando en este campo, te has dado cuenta, pues, de lo útil y de la herramienta tan importante que se ha vuelto. ¿Crees que por ahí que sigues viendo que esa sería la tendencia, sobre todo, bueno, yo te iba a comentar en invertebrados, pero aparentemente en vertebrados también, porque Raúl Ramírez nos menciona esta mañana una información que nos da a través de un chat donde universidades americanas están incluyendo mucho más materias de genética a nivel de estudios en medicina, en la Facultad de Medicina. O sea, que parece que esto pudiera ser la tendencia de ahora en adelante. Sí, de hecho, déjame ver si te lo puedo mostrar ahorita. Aquí está. Esto fue el estudio que mandamos a publicar. Todavía estamos esperando a ver la decisión de los árbitros. Si nos lo aprueban, va a aparecer en Reviews in Aquaculture, que tiene que ver con todos los estudios de transcriptómica que se han hecho y que nosotros le dimos un enfoque hacia la parte de el estudio del sistema inmune. Y como verán, el número de estudios que están publicados en la base de datos es, esta línea azul es más de 500 en el 2018 y estamos hablando que son más de 1000 en los últimos 4 años y que esto todavía no ha sido publicado porque verás, como verás en la línea digamos amarilla, no hay un número igual de aumento de publicaciones. Entonces estos son estudios que están todavía en proceso y que seguramente habrán estudios que no van a ser publicados porque son desarrollos privados y algunos otros van a requerir más tiempo para poder analizar toda esta cantidad de información. Y aquí, bueno, estos son las diferentes tecnologías que se están utilizando y fíjate que una de las principales tecnologías es el HiSeq 2500. Yo sé que a lo mejor muy pocos van a entender esto, pero lo que quiero resaltar es que los principales estudios que se hicieron es con la tecnología más vieja que se tenía hasta ahora y es la menos eficiente. Y vamos a ver que los estudios con el HiSeq 10 y el NovaSeq va a representar en muy poco tiempo, seguramente ya hay muchos estudios que todavía no han sido publicados en las bases de datos y esos van a representar, porque esto implica el paso de este sistema a estos dos nuevos sistemas. Estamos hablando de un abaratamiento de 100 veces más barato y mayor cantidad de información. Entonces, estoy seguro. Y bueno, otra cosa que quería mostrarle es que aquí está puesta los países que han estado haciendo este tipo de estudio y vemos que, bueno, China, tuvimos que hacer un corte aquí porque China lidera a estos esfuerzos y tiene más de unos 780 estudios de este periodo de tiempo que nosotros analizamos, que no se compara con ningún otro. El que le sigue tiene unos 125 estudios, que es Australia, y Tailandia con unos 120. No, impresionante, realmente pues hay mucho énfasis en esta materia, en esta área. Marco, disculpa, regresando a la parte del estrés y de las diferentes salinidades, nos preguntan si el uso de la sal en grano
¿Soy yo que perdí conexión o es Alex? No, creo que es Alex quien perdió la conexión. Vamos a darle unos minutos. Ok. Hola Marcos, no sé si me escuchas. Hola Raúl, sí, perfecto, ¿cómo Bueno, estás? oye, te felicito por esas gráficas que presentaste porque por fin pude visualizar bien todas estas vías metabólicas, Jack Stack, TRAF y todo, y todo de manera más clara, ¿no? Así como para nuestro amigo Max Padrón también, se le dificulta un poco este tipo de análisis, ¿no? Pero de Bueno, verdad te traté felicito. de simplificarlo lo más posible, de hecho lo hice, traté de hacerla breve para no ahondar en tanto detalle, pero sí he visto que hay no hay mucha información sobre este tema disponible para el público, como decir, los usuarios, que serían los productores, porque la mayoría de los estudios son estudios especializados y que no ayudan a difundir este tipo de información y qué impacto tiene lo que se está desarrollando hoy en día para ser aplicado a nivel de producción. Marco, me voy a tomar el atrevimiento de sustituir a Alex por un momento y te pregunta el amigo Pablo Anchundi. Doctor, buenas tardes. ¿Qué opina de utilizar la sal en grano? No, esta ya la dieron, ¿verdad? No, Ya, esa era ¿no? la que estaba haciendo. Ok, la sal en grano en piscinas de cultivo de camarón con salinidad de 0 ppm. Bueno, yo creo que la sal en grano pudiera ser un elemento importante que pueda ayudar al cultivo en condiciones de baja salinidad, pero más que, o sea, que simplemente agregar sal en grano, yo creo que es bien importante hacer análisis de agua para ver cuáles son los elementos que hacen falta para que el camarón pueda desarrollarse de manera óptima, porque sí se ha visto que más que la salinidad per se, cuando hay baja salinidad, tienden a haber problemas con minerales específicos. Entonces, es bien importante hacer análisis de agua que pudiera, yo no soy experto en esta área, simplemente estoy elucubrando de que es bien importante saber qué hay y qué no hay. Entonces, sí, se puede usar la sal en grano, pero no es un efecto simplemente de aumentar la salinidad. Es también saber los elementos necesarios que necesita el organismo desde el punto de vista para mantener la homeostasis, pero también para mantener la fisiología en un nivel óptimo. Gracias, Perfecto, Marco. Marco. Sí, me quedé sin internet, lamentablemente. Cosas que suceden. Tenemos una pregunta de Luis Miguel Delgado. ¿Qué piensas sobre el uso de probióticos para la estimulación del sistema inmune? Sí, totalmente de acuerdo, esa es la vía. Pero los probióticos tienen diferentes modos de acción. Ya Raúl hizo una excelente exposición sobre cómo los probióticos pueden estar ayudando a prevenir infecciones y, bueno, uno de las formas como lo pueden hacer es estimulando el sistema inmune. Ahí le doy la palabra a Raúl porque él tiene muy fresca la presentación que hizo y de verdad fue excelente. Sí, está, por ejemplo, las levaduras que forman parte de los probióticos ricos en beta-glucanos, estimulan el sistema inmune, además de ser una fuente de proteína tremenda para los animales de cultivo. Y otra forma de estimular el sistema inmune es precisamente produciendo péptidos antimicrobianos o agentes antimicrobianos, como bien lo hacen las bacterias tipo Bacillus y tipo Lactobacillus, produciendo ya sea enzimas que destruyen
el autoinductor que permite la comunicación entre bacterias patógenas, o produciendo ácidos como ácido láctico, ácido acético, peróxido de hidrógeno, que también son agentes antimicrobianos. Definitivamente los probióticos son la mejor herramienta que tenemos a la mano en caso, por lo menos en los cultivos donde el sistema inmune está, entre comillas, limitado, como en camarones. Sí, bueno, y hablando de eso, Raúl, uy, yo invito a los asistentes que trabajen en la parte productiva a que se pongan en contacto con el doctor Marco de Donato y se involucren en esas pruebas tan interesantes que quieren hacer para seguir desarrollando productos que puedan ser clave para la industria acuícola y para mejorar las producciones a nivel de finca, ¿no? Sí, un último comentario y quería hacer, porque gracias, tengo aquí el contacto con el doctor Emery Mout del grupo Concepto Azul que asesora a Epicor, y él me comentaba que se consiguen muchas bacterias con gran efectividad antimicrobiana que se aíslan de tracto digestivo de camarones y peces, pero que no siempre estas bacterias son susceptibles a ser incorporadas a los probióticos comerciales, porque deben también ser bacterias que no pongan en riesgo la salud humana, la salud de las personas que lo manipulan. Entonces no es tan fácil que uno identifique una bacteria que realmente funciona bien en un cultivo que pueda ser incorporada a un probiótico. Se requiere un proceso tedioso, largo, de comprobación de que no hace ningún efecto, no solamente al ser humano, sino también al ambiente. No es fácil el desarrollo de este tipo de probióticos. Bueno, todavía queda mucho por hacer realmente y bueno, en verdad que sumamente agradecido en tu caso, Marco, por habernos acompañado hoy, por tu valioso tiempo, por tan excelente charla y bueno, por tu condicional a la Sociedad Venezolana de Acuacultura. En verdad que muy amable de parte el haber compartido con nosotros el día de hoy. Y también, pues bueno, le damos las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinantes, a nuestros compañeros de batalla, a Prilapsa y a Mega Supply, dos empresas dedicadas también al desarrollo de la industria acuícola en Latinoamérica, grandes pilares y apoyo también de la Sociedad Venezolana de Acuacultura. A todos ellos, a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Marcos, nuevamente, muchísimas gracias por tu estupenda charla, por tu participación. A Prilapsa, Mega Supply. Y antes de despedirnos, quería comentarles que tenemos a un gran compañero, amigo, dedicado a la acuacultura, el señor o licenciado José Silva, quien en estos momentos está pasando por una etapa un poco difícil de salud. Requiere prácticamente pues de la colaboración de todos nosotros, para todos aquellos que de alguna manera quieran participar, quieran apoyar a José, comuníquense con nosotros y le podemos informar cómo hacerlo. De más, pues está decirle muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y nos vemos mediante el 27 de este mes, cuando nuestro amigo Claudio Paredes nos hablará de ingredientes no tradicionales para elaboración de alimentos acuícolas. Ese es otro seminario que estará ofreciendo Claudio Paredes a finales de este mes. Bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, gracias a los asistentes también.